¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy vamos a tocar el tema de medidas cautelares en materia de derecho familiar. Y para esto vamos a comenzar analizando qué es una medida cautelar. Bien, tenemos que una medida cautelar es un instrumento procesal de carácter precautorio que adopta el órgano jurisdiccional, ya sea de oficio o a petición de parte, con la finalidad de garantizar la efectividad de la decisión judicial mediante la conservación, prevención o aseguramiento de los derechos e intereses que corresponden dilucidar en el proceso. Esto es lo que debemos entender por medida cautelar. Y para la concesión de esta medida cautelar se deben de cumplir dos aspectos. Primero, que haya verosimilitud del derecho, esto es una apariencia del buen derecho, esto lógicamente respaldado con los hechos que se están narrando y con las documentales, que en este caso lo que se solicita son documentos, ejemplo, actas de nacimiento, de matrimonio, y de ahí se puede desprender el derecho. Y el segundo punto es el peligro de demora. ¿Qué implica el peligro de demora? Que si no se concede una medida cautelar, simplemente no se podrá conservar, prevenir, asegurar aquellos derechos o intereses que corresponden dilucidar en el proceso. Por tanto, las medidas cautelares debemos entenderlas como medios legales que nos van a permitir asegurar los bienes objeto del debate o el resultado del juicio. Y esto nos lleva a determinar que hay dos finalidades en su aplicación, que es mantener el equilibrio entre las partes mientras se resuelve el juicio, impidiendo o neutralizando los posibles daños que la duración del procedimiento pudieran ocasionar. Y como segundo punto tenemos que con estas medidas cautelares se va a asegurar la efectividad de la sentencia que resuelva el conflicto. Creo que a todos los abogados nos ha ocurrido que tenemos una sentencia de acuerdo a lo que demandamos, una sentencia que nos concede todos aquellos puntos que reclamamos, pero hay puntos que no podemos ejecutar y más que nada relacionados con aquellos puntos en materia económica. ¿Por qué? Porque no se solicitó una medida cautelar a tiempo y el resultado es que esta sentencia sobre esos puntos no va a poder ejecutarse o va a costar mucho trabajo ejecutarla. De ahí la importancia de solicitar estas medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden decretar antes de iniciarse el juicio, es decir, se pueden solicitar antes o durante el mismo juicio. Y estas medidas son las siguientes. 1. La separación de los cónyuges o concubinarios y las que tiendan a salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados. Vamos a revisar lo que implica el término separar o separación. Vamos a la página de la RAE y escribimos separar. Y aquí nos da diversas definiciones, por ejemplo, establecer distancia es una definición, pero en lo que respecta a la materia del derecho, tenemos aquí el punto número 6 que dice, es el punto 7, Dicho de los cónyuges, interrumpir la vida en común. Esto significa separar en materia de derecho. Interrumpir la vida en común por fallo judicial o por decisión coincidente, sin que se extinga el vínculo matrimonial. Esto es importante considerar porque mientras no haya una sentencia de divorcio o una resolución que declare la terminación de un concubinato, no se puede considerar extinto.
pero básicamente la finalidad de la separación es interrumpir la vida en común. Tenemos un siguiente punto o una siguiente medida cautelar, que es las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar daños en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal o comunidad de bienes. Esto también ocurre mucho en materia familiar, ya que una vez que las partes o la otra parte se entera de que hay un juicio de por medio, puede dañar los bienes que son propiedad de la otra parte o los bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal o a la comunidad de bienes, simplemente disponer de los mismos, y una vez que lleguemos a sentencia, los mismos ya no existan, al menos en la propiedad del deudor. De ahí la trascendencia de solicitar medidas cautelares para también proteger los bienes. Como tercera medida cautelar tenemos que el juez podrá autorizar la guarda y custodia, así como la restitución de menores y aquellas medidas necesarias para evitar que los mismos, es decir, que los menores, sean retenidos de manera ilícita, esto es muy frecuente, o trasladados a otra ciudad, esto también es muy común. Una vez que se inicia un proceso judicial, es común que una de las partes se lleve a los menores a otra ciudad, lo cual va a complicar que siga habiendo esa relación familiar padre o madre con hijos. Esto lógicamente sin el consentimiento de quien, conforme a la ley, tenga el derecho a otorgarlo. Iniciado un proceso judicial no quiere decir que la otra parte no puede trasladarse con los hijos a otro lugar o a otra ciudad, pero como lo dice la misma ley, debe de ser consentida por la otra parte. Otra medida cautelar es la fijación de alimentos y sus garantías provisionales. Y por alimentos recuerden que debemos entender comida, vestido, salud, educación e incluso esparcimiento. Todo esto se puede solicitar antes del juicio o durante él, así como las garantías para que se cumpla con esta obligación. La siguiente medida cautelar tiene que ver con el régimen de convivencia, las cuales también pueden ser solicitadas antes o durante el juicio para que se den entre los menores con sus padres, y algo muy importante, no solo con los padres, sino también con los hermanos y demás familiares, y aquellas medidas que aseguren el debido cumplimiento de estas convivencias. En lo personal me ha tocado que ha habido abuelos que no han podido ver a sus nietos y ellos demandan las convivencias y el juez las ha autorizado sin ningún problema. Esto lógicamente beneficia al menor para que no pierda sus orígenes y no pierda sus lazos familiares. La siguiente medida es dictar en su caso aquellas que la ley establece respecto a la mujer que quede embarazada. Básicamente es con relación al tema de alimentos, a asegurar los mismos e incluso aquellos cuidados y gastos médicos que requiera con motivo del embarazo. Otra medida cautelar es cualquiera, esta es muy importante porque es muy genérica y aquí puede haber medidas que no estén contempladas en la ley, pero de aquí las podemos obtener, y dice cualquiera relacionada con el derecho de familia y las que el juez considere necesarias para salvaguardar el bienestar, desarrollo y protección, así como el interés superior de los menores y de los demás integrantes de la familia. Es decir, el juez de lo familiar puede autorizar cualquier medida cautelar que tenga que ver con los intereses de los menores y con los intereses de la familia. Con relación a el patrimonio de la familia, el juez también puede autorizar el embargo sobre bienes o derechos determinados cuando estén en controversia su propiedad o posesión. De igual forma, puede autorizar el embargo de bienes del deudor para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo,
se autoriza la intervención de establecimientos o negociaciones, recordando siempre que tengan que ver intereses del derecho familiar. El depósito o aseguramiento de libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito, esto también relacionado con el derecho familiar. Y el arraigo de la persona con quien deba entablarse la demanda o se haya entablado, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte. Esto es también muy común una vez que una de las partes se entera que tiene una demanda. Me ha ocurrido también muchas ocasiones que esta parte sale del Estado con la finalidad de evadir sus obligaciones alimentarias. Y créanme que no es la mejor conducta a considerar, porque lo único que va a ocurrir es que su situación legal se puede complicar incluso hasta la materia penal. No quiere decir esto que no pueda trasladarse a otra ciudad, si lo puede hacer, siempre y cuando deje las garantías correspondientes y deje a un representante debidamente autorizado. Otra medida cautelar será la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o la celebración de un contrato, también relacionado con derecho familiar. Y finalmente, la inscripción preventiva de la demanda. Este punto es muy importante porque una vez que se inscribe una demanda en el registro público de la propiedad con relación a un bien, este bien queda congelado y no se puede disponer del mismo. En conclusión, me quedo con aquella medida cautelar que dice de manera muy genérica lo siguiente: que se puede autorizar cualquier medida relacionada con el derecho de la familia y las que el juez considere necesarias para salvaguardar el bienestar, desarrollo, protección y el interés superior de los menores, así como de los demás integrantes de la familia. Espero les sea de utilidad esta información. Consideren siempre solicitar medidas cautelares antes o durante un juicio y de esta manera salvaguardar sus derechos. Les invito a suscribirse al canal y nos vemos en un siguiente video.